Una vez que se genera un nuevo objeto de tipo calculadora, que se logra generar con la palabra new, existe en memoria el tipo de datos calculadora y al momento de crear la instancia, en este caso la instancia de calculadora, se ejecuta el código de su constructor. El código que tiene el constructor de un formulario en Windows es el nombre de un método que puso ahí de forma automática el template y que es necesario para todos los formularios de Windows. InitializeComponent es un método interno del framework que inicializa todos los controles internos y el propio control form del cual hereda calculadora. Específicamente, para los formularios Windows, InitializeComponent debe estar siempre definido en su constructor. Vayamos ahora a nuestro controlador de eventos. En este caso, nosotros queremos controlar el evento click que se realice sobre un botón. El controlador de eventos aquí es privado. Significa que nadie va a poder ejecutar un evento desde afuera de la clase calculadora. O sea, nadie va a poder invocar desde afuera ningún otro código al evento click del tipo de datos calculadora. Solamente este tipo de datos va a poder invocarse a sí mismo para procesar el evento click. La palabra void, que continúa private, indica que este método llamado btn sumar-click no va a retornar, no va a devolver ningún valor. Esto significa que nadie se va a quedar esperando porque retornemos algún valor con algún resultado. Por último, luego del private, del void y del nombre del evento, vemos que existen dos parámetros de entrada. Un parámetro de entrada tiene como nombre sender, podría tener cualquier otro nombre, pero lo estándar es que los controladores de los eventos de los controles de los formularios tengan siempre dos parámetros de entrada, uno que se llame sender, cuyo tipo de datos va a ser object. Recordemos que object es el tipo de datos más básico, o sea, más base, del cual todos heredan en framework. Esto significa que cualquier tipo de datos podríamos nosotros recibir en el parámetro sender. El segundo parámetro, que recibe como nombre e, es un objeto cuyo tipo de datos es eventArgs. Los tipos de datos eventArgs son utilizados para pasar información relacionada al evento que acaba de ejecutarse. En el objeto e, gracias a que su tipo de datos es eventArgs, nosotros vamos a recibir, por ejemplo, si el usuario hizo clic con el botón derecho o con el botón izquierdo, o si tenía presionada la tecla Shift mientras hacía clic con el mouse. Ahora que ya revisamos el código que se genera por defecto en los formularios y en los controladores de eventos, vamos a escribir nuestra propia implementación de código. En este ejemplo, lo que queremos hacer es definir dos objetos cuyo tipo de datos sean numéricos. Para definir un objeto en C# tenemos que indicar el tipo de datos al comienzo y luego el nombre que le queremos dar a una variable. Las variables van a ser utilizadas dentro de nuestro código para poder utilizar luego la instancia de ese tipo de datos. O sea, para poder apuntar a la posición de memoria
donde está guardado el valor que nosotros queremos utilizar en nuestros sistemas. En el ejemplo queremos crear una calculadora y armamos la gráfica de forma tal de recibir dos números. Vamos entonces a definir un tipo de datos decimal que es un tipo de datos que nos va a permitir a nosotros guardar números con decimales y que, como estamos viendo en este ejemplo, está dentro del espacio de nombre system. Entonces, uno de los tantos tipos de datos, en este caso para manipular números con decimales, que están dentro del espacio de nombre system, es decimal. Este tipo de datos decimal lo vamos a acceder a través de una variable llamada n1. Y luego vamos a definir un segundo tipo de datos, también decimal, al cual vamos a poder acceder a través de la variable n2. La idea principal ahora es guardar a través de estas variables n1 y n2 en memoria, en los tipos de datos decimal, los valores que el usuario de la aplicación cargó en los dos cuadros de texto. Entonces, tenemos que utilizar el operador igual para asignar mediante estas variables los valores de los cuadros de texto. Ponemos entonces el nombre del primer cuadro de texto, seguido de la propiedad de este control que nos va a devolver a nosotros lo que el usuario escribió. Si nos fijamos en la ayuda, vamos a ver que text es una propiedad que devuelve un tipo de datos string. El tipo de datos string, evidentemente, no es el tipo de datos decimal. Y en C# y en líneas generales en todo el framework, independientemente del lenguaje que sea, asignar dos tipos de datos distintos o asociar dos tipos de datos distintos casi nunca es posible. Con esto quiero decir que lo más probable es que el framework, el compilador de C#, nos genere a nosotros un error indicándonos que no podemos guardar en un tipo de datos numérico, o sea que no podemos guardar en un tipo de datos decimal, un tipo de datos texto. Efectivamente vemos que la instrucción que acabamos de escribir se subraya en rojo y si pasamos el mouse por arriba vemos que no puede haber una conversión de tipos implícita, o sea que el framework no puede de forma automática convertir un texto a un decimal y que esa conversión la tenemos que hacer nosotros. Vamos a utilizar entonces, para convertir un tipo de datos texto a un tipo de datos decimal, un método, o sea, una funcionalidad del mismo tipo de datos decimal. Decimal es un tipo de datos que tiene entre sus métodos, entre sus funciones, la posibilidad de realizar un parse, o sea, la posibilidad de poder leer un string y transformarlo a un decimal siempre que pueda.